Muy probablemente a la mayoría de nosotros no nos gustan los exámenes o las pruebas. A nadie le gusta que le pongan a prueba. A nadie le gusta que le evalúen o que le juzguen. Sin embargo, hay una prueba que todos deberíamos hacer y que considero es la más importante de nuestra vida. Se trata de la prueba que Dios nos hace y que nosotros mismos podemos pedirle que nos haga. Eso es lo que hace el salmista en Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué el salmista le pide a Dios que le examine? ¿Qué espera obtener de eso? ¿Qué podemos aprender nosotros de su actitud y de su oración? Bueno, pues hay 3 lecciones que yo puedo rescatar de este versículo. La primera es reconocer que Dios nos conoce mejor que nadie. David reconoce que Dios le conoce mejor que nadie, incluso mejor que él mismo. Él sabe que hay cosas en su corazón y en sus pensamientos que él no puede ver, que hay pecados ocultos, motivos impuros, deseos egoístas que él no puede detectar. Por eso es que le pide a Dios que le revele qué hay en su interior, que le muestre lo que él no puede ver por sí mismo. Nosotros también deberíamos reconocer que Dios nos conoce mejor que nadie y que Él puede mostrarnos lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, pensar que somos mejores de lo que somos, justificar nuestras acciones e ignorar nuestras faltas, pero Dios no se deja engañar. Él lo ve todo, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Él sabe lo que hay detrás de todo lo que hacemos. Por eso debemos pedirle a Dios que nos examine, que nos pruebe, que nos conozca y que nos haga ver la verdad sobre nosotros mismos. La segunda lección que yo veo es que tenemos que buscar la corrección y la purificación de Dios. David dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él sabe que hay 2 caminos en la vida: el camino de la perversidad y el camino eterno. El camino de la perversidad es aquel camino del pecado, de la muerte, de la rebelión y de la desobediencia. Y el camino eterno es el camino de la justicia, de la fidelidad, de la obediencia y de la vida. Y David quiere seguir el camino eterno, pero sabe que para eso necesita la ayuda de Dios. Por eso le pide que le corrija y le purifique, que le quite todo lo que le aparta de él, que le enseñe a hacer su voluntad y que le conduzca por el camino eterno, por el camino que a él le agrada. Él no quiere quedarse en el estado en el que está, sino que quiere cambiar y crecer, quiere santificarse. Nosotros también debemos buscar la corrección y la purificación de Dios y pedirle que nos guíe en el camino eterno. No debemos conformarnos con el pecado, sino que debemos confesarlo, arrepentirnos de él y abandonarlo. No debemos resistirnos a la disciplina de Dios, sino que debemos aceptarla, agradecerla y aprovecharla. No seguir nuestros propios criterios, sino debemos escuchar su palabra, obedecer sus mandamientos y seguir su ejemplo. Y la última lección que podemos rescatar de estos versículos es que debemos confiar en la gracia y el amor de Dios. El salmista le pide a Dios que le examine, que le pruebe, que le conozca y que le guíe. Pero ¿cómo puede hacer él eso? ¿No tiene miedo de lo que Dios pueda encontrar en él? ¿No teme acaso el juicio de Dios? ¿No se siente indigno de la presencia de Dios? ¿Ni se desespera por su propia condición? Y la respuesta es que David confía en la gracia y el amor de Dios. Él sabe que Dios no le examina para condenarle, sino para perdonarle. Él sabe que Dios no le prueba para destruirle, sino para fortalecerle. Y él sabe que Dios no le guía para abandonarlo, sino que lo guía para acompañarlo. Nosotros también debemos confiar en la gracia y el amor de Dios, acercarnos a Él con confianza. No debemos tener miedo de lo que Dios pueda encontrar en nosotros, sino que debemos creer que Él nos limpia con la sangre de Cristo.
No debemos temer el juicio de Dios, sino que debemos esperar su misericordia. En conclusión, la prueba más importante de nuestras vidas es aquella que Dios nos hace. Si le pedimos a Él que nos examine, que nos pruebe, que nos conozca y que nos guíe, podemos aprender a reconocer que Dios nos conoce mejor que incluso nosotros mismos. Podemos buscar corrección y purificación en Dios y podemos confiar en su gracia y en su amor. Que estas lecciones nos puedan ayudar a vivir una vida que honra a Dios, que nos beneficie a nosotros y que sea de bendición para los demás. Ayúdame a orar. Padre, te alabo y te glorifico porque eres grande, eres poderoso y eres benevolente, Señor. En esta hora venimos ante ti pidiéndote perdón, pidiéndote hoy, Padre, que nos examines, que nos pruebes, que conozcan nuestro corazón y nuestros pensamientos, como dijo David, que veas si hay en nosotros camino de perversidad y que nos guíes tú por tu camino, por ese camino eterno. Señor, si en nuestro corazón y en nuestros pensamientos hay motivos impuros, si hay pensamientos malos, Señor, si hay pecados ocultos, hoy, Padre, perdónanos y haz de nosotros una nueva persona. Santifica nuestro corazón, purifica nuestro corazón. Haznos de nuevo, Padre. Guíanos por tu camino. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por Cartas al Final. Mi nombre es Ain Cisneros y esto es A Través de su Palabra. Bendiciones.